Todos son bienvenidos a este lugar. Quisiera quiero platicarles algo el día de hoy acerca de la obra de Jesús en nuestras vidas. Quiero que inclinemos a nuestro papá. Te damos gracias, te bendecimos, te pedimos, Señor, que hables a nuestro espíritu. Bendice a todos los que están aquí en este lugar. Bendice a todas las personas y que esta palabra, Señor, hable a nuestro espíritu en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que hay necesidad en este tiempo? La gente sufre de necesidades, todos tienen necesidades. Algunos tienen necesidades más profundas, algunos otros unas necesidades más superficiales. Hay quienes tienen dolores de hace muchos años, hay quienes pueden tener un dolor que hace poco tiempo que acaban de tener, pero al fin y al cabo es una necesidad. Ahora, quiero predicar el día de hoy, quiero poner ahí la diapositiva en la parte de atrás, y quiero predicar acerca de hacerlo. Entonces, viene primero la palabra hacer y después lo. Entonces, si usted trae Biblia, pues nada más corrobórelo con la cita bíblica que voy a poner. Si quiere, para evitar que usted esté agachando su mirada con su Biblia, aquí enfrente tendremos todo el mensaje para que podamos tener menos distracción. Ahora, miren, en el tiempo que Jesús vino, había un hombre muy interesado, había un hombre que sabía acerca de la ley. Escúcheme bien la historia para que podamos entenderla. Había un hombre que sabía mucho acerca de la ley. Y este hombre que estaba acerca de la ley, él dice, ¿qué es necesario para que yo herede el reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer? Jesús le dice acerca de que tiene que amar a su prójimo. Primero, que tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después le dice que tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Pero dice la Biblia que el hombre como que quiso evadir a Jesús y le quiso cuestionar y preguntarle, pues, ¿quién es mi prójimo? Y cuando este hombre le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús lo que hace es que le presenta una parábola. ¿Y cuántos de nosotros ya conocemos la parábola del buen samaritano? ¿Alguien no conoce la parábola del buen samaritano? Le voy a contar la parábola del buen samaritano. Dice la Biblia que hubo un hombre que iba hacia un camino y hubieron unos malhechores que le golpearon. Y cuando lo golpearon lo dejaron sobre el camino. Y dice que cuando lo dejaron sobre el camino pasó un sacerdote. Y cuando lo vio el sacerdote, dice que mirándolo siguió de frente. Y dice que después pasó un levita. Y cuando pasó el levita, todos pensaron que lo iba a levantar y lo iba a ayudar, pero no lo ayudó. ¿Y qué pasó? Se fue. Pero dice que después pasó un samaritano, un hombre que no era judío, venía de Samaria. Los de Samaria no se llevaban con los judíos, porque los judíos se creían que era una raza muy pura y muy especial, porque las profecías se decían que Jesús había venido por los judíos. Y entonces los samaritanos eran así como en ese tiempo los gitanos, por pensarlo así. No eran como que no muy vistos, como que no eran muy queridos. Y uno de ellos, de los no bien vistos, de los no muy queridos, este hombre samaritano, dice que se detuvo, dice que le curó sus heridas, dice que lo llevó a un establo, a un lugar en donde pudieran ayudarlo, y que dice que dejó pagado ahí todas sus curaciones. Y después dijo que si hacía más falta, que él lo hacía y él lo pagaba. Era un hombre que no necesitaba hacerlo, pero es un hombre que lo hizo. Hay 3 personajes, o hay 4 personajes en esta historia bíblica. Aquel que está abandonado, golpeado, un hombre que representa, un hombre que es sacerdote, un hombre que es levita, y un hombre que es samaritano. El menos indicado para hacerlo sería el samaritano. Pero ¿qué tiene que ver ese mensaje con nosotros el día de hoy? Quiero que leamos, por favor, ahí en la pantalla tenemos Lucas capítulo 10 en el versículo 37. Dice, y dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, entonces, ¿quién es su prójimo? Porque al inicio este hombre le pregunta y le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo entonces?
Y entonces Jesús le da la explicación que yo le expliqué ahorita. ¿Está usted conmigo? Y entonces Jesús, después de haberle contado todo, le dijo, entonces, ¿quién es el verdadero prójimo de este hombre? Y fíjate, el hombre de entendido, el hombre que sabía la ley, le responde a Jesús en el versículo 37 y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por eso el tema del día de hoy se llama hacerlo. O sea, debemos hacerlo, debemos ir y hacerlo. Este hombre le dijo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde y le dice, amarás a Jehová tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y después de la historia, este hombre se responde y dice, ¿quién fue quien hizo lo mejor? Entonces dice, fue este hombre que hizo misericordia. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy actualmente entonces, iglesia? ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer hoy? Ahora, sabemos que todos somos salvos por fe. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Entonces, ¿ya no será necesario que hagamos misericordia a los demás? Debemos hacer misericordia a los demás. Porque está escrito en la Biblia. Le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. En la siguiente diapositiva vemos la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron despojándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote de aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Siguiente diapositiva. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo cuidó y cuidó de él. Versículo 35. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. Vámonos a la siguiente. Versículo 36. ¿Quién de estos 3 te parece que es su prójimo? ¿Quién fue el que hizo lo mejor? ¿Quién fue? Y el versículo 37 dice, el que hizo misericordia de él. O sea, aquel que no dijo que era su prójimo, sino el que hizo misericordia. No es lo mismo decir que soy hermano a hacer las obras de un hermano. No es lo mismo que decir soy cristiano a concluir y hacer las obras de un cristiano. ¿Verdad que sí? Y fíjense en la siguiente diapositiva. Algo representa ahí. Hay 3 representaciones que tenemos ahí. El hombre que preguntaba era un maestro de la ley. Pero Jesús le presentó con esos 3 ejemplos, o con este ejemplo del buen samaritano, ¿están conmigo? Jesús le presentó una cosa. El sacerdote y el levita trabajan juntos. El sacerdote es el que está dentro de la iglesia dando la palabra. El levita es de los descendientes de la tribu de Leví. Quiere decir que son los que vienen ayudando o entran primero. Le voy a decir quiénes son. Son primero los músicos y después el que predica. Entonces le está diciendo, ¿sabes quiénes no hicieron misericordia de él? Los que están en un sentido religioso. Ahora, espéreme tantito. Usted viene a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Hay gente que aquí ministra a Dios. Hay gente que aquí predica a Dios. Hay gente sentada ahí en ese lugar que le predica a las personas. No se está refiriendo a nosotros, ¿o sí? En aquel tiempo estaba siendo representado, o Jesús estaba representando ahí a la gente religiosa. La gente religiosa dice, pero no hace. ¿Alguien puede decir amén por ahí? La gente religiosa hace adentro, pero no hacia afuera. La gente religiosa ministra adentro, pero no ministra afuera. Porque era de la tribu de Leví, porque era descendiente, porque eso no lo descalificaba.
porque ese levita seguramente iba a ministrar en la presencia de Dios. Y cuando llegó allá y tocó su arperio o lo que tenía que tocar, ahí estaba: sí, Señor, yo te adoraré, yo seré el mejor cristiano del mundo. Cuando acaba de ver a uno que está ahí casi a punto de morir, entonces Jesús está diciendo: este hombre está representando a la religión. Ahora, la religión se representa por aquellos que no hacen la obra de Dios. Alguien diga conmigo: el que no hace la obra de Dios se convierte en religioso. En el punto último de la diapositiva que tenemos, los samaritanos eran una raza inmunda, así lo veían los judíos. No tenían la pureza de los judíos, estaban separados de ellos. Pues ese hombre hizo misericordia. Quiero darle un testimonio, que hace algunos años estábamos grabando un disco a nivel profesional en un estudio. Y cuando estábamos grabando el disco, salimos a descansar para comer como a eso de las 3 de la tarde. Y el hermano de la disquera nos llevó a un restaurante en donde tienen en la parte superior una rocola, y en donde le echas la moneda y pones la canción que tú deseas, ¿no? Y llegamos a comernos unos frijoles charros y unas carnes asadas a ese lugar. Y estábamos comiendo bien a gusto, pero a un lado de nosotros, del otro lado donde estaba la rocola, había un hombre que estaba con muchas botellas de alcohol, o no recuerdo cuántas botellas o qué tipo de alcohol tenía, pero era un hombre que estaba dolorido, porque ponía una canción, no recuerdo la canción, qué canción estaba poniendo, pero una canción de que estaba herido del corazón. Y cuando terminaba la canción, ¿sabe qué hacía? Volvía a poner la misma canción. Le tomaba y volvía a poner la misma canción. Y yo estaba ahí de religioso con todo mi grupo de alabanza en ese tiempo. Esos hombres pecadores. Y yo recuerdo que el director el del estudio se paró de la mesa donde estábamos y fue a la mesa donde estaba este hombre y le puso la mano en el hombro y lo ayudó a orar y a pedir perdón por sus pecados. Y le fue a dar ánimo y decir: no te desanimes, mira, yo sé que tienes un problema, se ve que tienes un problema. Y yo al momento así como diciendo: pues que tiene que ir a perder su tiempo con un borracho. Insisto, esta grabación la hicimos hace como ¿cuántos años hace? Ha de ser como 11 años. Si usted quiere los discos, los puede encontrar donde ya no hay. Se agotaron, fue un éxito rotundo que se agotaron. Bueno, no le cuento la historia de los discos, ¿verdad? Pero note usted que a veces está uno en la plataforma de santo. Fíjese, hay un error muy grande en la gente ahora cristiana. Se mete en la plataforma de santo, se mete en la plataforma de que ay, nosotros, ¿cómo crees? No, hombre, pues ellos andan ahí de pecadores, andan bien mal. Fíjese la siguiente diapositiva. Podemos encontrar a una persona con mucha necesidad y nosotros podemos tener comentarios personales y decir: este cuate se lo merece. Pues, ¿para qué anda ahí en el mundo metidote? Mira ahora cómo lo tiene el diablo, porque a veces uno es tan religioso que dice: mira cómo lo tiene el diablo, se lo está zarandeando. O podemos decir: pues es consecuencia de su desobediencia. Mira cómo anda el hermano bien mal. Pues sí, anda de desobediente. Y somos tan así que nos parecemos al sacerdote y a Leví de aquel tiempo. Y vemos que el otro está ahí medio moribundo y decimos: pues aguántate, carnal, aguántate. ¿Para qué andabas en la noche ahí? ¿Para qué andabas ahí muy salsa? Pues ahora aguántese. Primero anduvo queriendo ir al mundo, ¿verdad? Pues ahora aguántese. A veces tenemos comentarios tan religiosos, tan falta de pensar que es nuestro prójimo. Entonces, al último podemos decir: pues se lo buscó. Podemos hacer la diferencia. En la siguiente diapositiva estoy escribiendo: necesitamos ayudar con propósito. Necesitamos saber ayudar a las personas, pero sí necesitamos tener un espíritu altruista. Y más allá de un espíritu altruista, realmente saber ayudar a los necesitados. Ahora usted dirá, y yo sé lo que está pensando,
Usted dirá que hay gente que es mañosa, siempre camina en el mismo carril, y ahí vas tú y, hola hermano, pues échale ganas, y ahí va otra vez y échale. A veces llega el momento que te llegas a cansar y dices, pues camínale como quieras, compadre. ¿Cómo es ayudar con propósito? ¿Sabe qué fue lo que hizo el buen samaritano? Mira, el buen samaritano no fue, le dijo, híjole, te acabaron, compadre. Mira nada más, te doy la costilla, híjole. Bueno, échale ganas, ahorita mandamos a traer a alguien. Pero si te dicen que me detuve, le dices que yo vine. ¿Tú crees que esa es mucha ayuda? ¿Cómo está? Híjole, hermano, no, pues está difícil la situación. Y hasta ahí. ¿Y sabe qué? ¿Esa no es la obra de Dios en nosotros? ¿O acaso cree que esa es la obra de Dios en nosotros? ¿Cuál fue la obra completa? ¿Sabes qué hizo el samaritano? Dice, y curó, y vendó. ¿Y qué dice? Y lo subió a su coche. Hay menos que en la actualidad dice, pues, ese es mi coche, que los demás se vayan en su combi. Reprende al diablo. Lo subió a su coche, no tenía un Porsche, pero tenía un Ferrari, tenía un caballo. Lo subió a su caballo, ¿y a dónde lo llevó? A un buen hospital, a un mesón. No había hospitales, no estaba el hospital de Los Ángeles en ese tiempo, pero era un lugar en donde curaban a los heridos. Y dice que al otro día pagó 2 denarios y dijo, que este cuate quede bien. Si las costillas están chuecas, aguántamelo aquí hasta que esté bien y yo regreso y te pago lo demás. Ay, hermano, ya no hay gente en este mundo así. ¿Cuánto pueden decir amén? Ya no hay gente en este mundo así. ¿Sabe quiénes deberían de ser así? Voltea a su vecino y dígale, tú, compadre, yo, y dígale, tú también. Somos nosotros. ¿Cómo pues manifestaremos el verdadero amor de Dios? Mire, allá en el Congo, en las iglesias del Congo, a los hermanos, si los hermanos hacen algo, ahí están nosotros, ahí están luego señalando, mira. Y sabe que Jesús no vino a condenar. Y si Jesús no vino a condenar, ¿quién somos nosotros para condenar? ¿Verdad que sí? Mire, este domingo yo me di cuenta de algunas cositas y quiero aprovechar ahorita para enseñarle un principio que no es bíblico, pero es bueno. Dígale a su vecino, no es bíblico, pero es bueno. Le voy a contar un testimonio. Alguna ocasión fui a Toluca y me saludaron 2 diferentes personas. Una persona me saludó y me dijo, ¡qué milagro, pastor! Tanto tiempo sin venir. ¡Qué bueno que está aquí! Así, con una sonrisa medio fingida. Y el segundo me dijo, ¡qué bueno que está aquí! Bienvenido, lo extrañábamos. ¿Cuál te gusta más? ¿El primero o el segundo? ¿Con cuál te ofenderías? Con el primero. Mira, si el hermano está todo achapachurrado, así todo, viene todo triste, cansado del camino, y llega a la iglesia, al lugar en donde están sus hermanos, su prójimo, sus ayudadores, y llega y los saludas y dices, ¡qué milagro, mano! O sea, ¿qué dónde andabas? ¿Te habías muerto o qué? Le dejo la enseñanza. Cuando no veas a alguien en la iglesia y venga de vez en cuando, anímale. No le digas, pues ¿dónde andabas? Qué bueno que estuviste aquí. Bienvenido a tu casa. Si te podemos ayudar, si tienes alguna situación, estamos para servirte. Ahí se las dejo. Corran la voz. No lo digo para desgraciar a nadie, sino para ayudarnos. Al final de esta diapositiva dice, no debemos darles el pescado, sino debemos enseñarles a pescar.
¿Cómo podemos ayudar a nuestro prójimo? Con propósito. ¿Cómo? No te doy el pescado. Si te doy el pescado, te lo acabas y se acabó. Si te digo cómo, ahora, ¿cómo es darle el pescado a una persona? Es llevarlo a los pies de Cristo. O sea, ¿cómo es enseñarles a pescar? Perdón, ¿cómo es enseñarles a pescar? Llevarlos a los pies de Cristo. Ayudarlos a que tengan un proceso, o que tienen un problema, está maltratado del camino. Vamos a curarle sus heridas. Mira, Jesús puede ayudarte, compadre. Jesús puede ayudarte. Eso es ayudar con propósito. Eso es lograr que la obra de Dios esté en nuestras vidas y haciéndose propósito. En Hechos capítulo 3, cambiando de historia, ya más o menos quedó la historia del hijo pródigo, del buen samaritano. Vamos a pasar a otra historia. Unos años después, en los Hechos de los Apóstoles, o sea, cuando los apóstoles ya caminaban solos, dice la Biblia que en una ocasión 2 de los apóstoles iban subiendo a la iglesia de la Hermosa. Y ahí en la iglesia de la Hermosa dice que había un cojo que todos los días lo llevaban a las escaleras de la iglesia de la Hermosa. Y dice que estando ahí el cojo, dice que subió, ¿quién subió? Pedro y Juan, ¿era? Pedro y Juan. Y dice que les gritaba y les decía, ¡ey, una limosnita! O sea, les estaba diciendo, échenme la mano, yo estoy cojo, yo no puedo pararme, ayúdame por favor, tú que vas caminando en las escaleras, ayúdame. Y dice la Biblia, ahí en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7, dice, mas Pedro respondió y dijo, no tengo ni oro ni plata. No tengo ni plata ni oro, perdón. Pero lo que tengo te doy. Mire, esto es bien importante. El buen samaritano. No te puedo llevar a mi casa, pero te voy a pagar un mesón. Si me agarra la onda. O sea, no puedes vivir en mi casa, ¿está bien? Hay muchos en mi casa, no cabes. No puedo llevarte a mi casa, pero te puedo pagar un mesón. El apóstol Pedro le está diciendo, yo no tengo oro, no tengo plata, mira, no traemos nada, yo no te puedo ayudar. ¿Qué pedía el hombre? ¿Pedía sanidad? No pedía sanidad. ¿Qué pedía el hombre? Pedía dinero, pedía algo para comer. El hombre no decía, hey, Leví, sáname. Yo sé que Jesús no estaba en ese tiempo, Jesús ya se había ido. Ya estaban caminando los discípulos y pasa y dice, quiero de comer, quiero que me des de comer. Y él dice, no te puedo llevar a mi casa, pero pagaré un mesón. Fíjate lo que le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, fíjate que es bien importante. Le voy a decir por qué. Porque siempre tenemos algo para alguien necesitado. Tal vez no tendrás dinero para darle, tal vez no tendrás pan para darle, pero tal vez tendrás una oración para darle. Tal vez un abrazo será suficiente para darle. Tal vez un cariño. Tal vez una oración que pueda producir algo en su vida. Un consejo será lo mucho que esta persona necesite. Y fíjate lo que dice. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En la siguiente diapositiva le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en la siguiente diapositiva dice, y tomándole de la mano. Diga conmigo usted, y tomándole de la mano. No solamente es orar por él, porque a veces, Señor, te pedimos que lo bendigas, que te lo guardes, en el nombre de Jesús, amén. Ya oré por él. Dice que después de haber orado por él, Pedro se agachó y tomándole de la mano, le levantó. Ese es su prójimo. Por eso es el tiempo, como lo dice el tema, de hacerlo. ¿Alguna ocasión te ha pasado que has ido a la casa de alguien y ni un solo vaso de agua te ha invitado? Tal vez porque no tenía agua. Tal vez el agua de la del grifo ya salía verde, ¿no? Tal vez, alguna cosa así. Si te la daba, enfermabas.
Mira, ¿sabes qué es lo que dice la gente que allá en el Congo, la gente que no conoce a Cristo? Lo que el otro día le predicaba yo. ¿Y dónde están tus hermanos? ¿Y ya te apoyaron tus hermanos? ¿Y dónde están los de tu fe? Mira, nadie te apoya. Claro que si tú estás refugiado en tu chamarra y no sabemos tu necesidad, pues claro que nunca te vamos a ayudar. Pero fíjate, poniendo su mano sobre él, le levantó. No solamente es orar, no solamente es, oye, Dios te bendiga y te guarde. ¿Usted cree que hace falta compañerismo? Hace falta compañerismo. ¿Usted cree que hace falta hermandad? Hace falta hermandad. ¿Quiénes deberían de ser las más grandes familias? Nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Otra historia más. En Ezequiel 22:30, Dios está enojado con el pueblo. Fíjese, el pueblo ha pecado y ha hecho todo lo mal delante de Dios. Y solamente le saqué un fragmento de los primeros 30 versículos del capítulo 22. Del versículo 1 al versículo 29, dice una serie de cosas que hacía el pueblo de Dios. Y dice que era una ciudad en donde se derramaba sangre por sus calles. Ahí le puse derramar, perdón. Dice que era una ciudad caótica y era una ciudad de mala fama. Dice que era como la escoria de la plata. Dice que era de lo peor. El pueblo de Dios estaba haciendo de lo peor. Dice que los padres se metían con las hijas. Dicen que embarazaban a las hijas, que violaban a sus propios familiares. Había una perversión total en el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero mire lo que Dios está haciendo. Lo quiero concientizar en algo porque ya quiero terminar. Mire, en el último puntito que tenemos ahí, dice, en el último inciso dice, así también yo, fíjate lo que dice Dios, en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Dios está hablando de acabar a un pueblo que ha estado en pecado. Dios está hablando de acabar a un pueblo que ha estado haciendo las cosas malas. Pero miren la siguiente diapositiva, en el versículo 30 lo que dice. Yo he buscado, fíjate lo que dice Dios, en medio de toda esa ira, Dios busca una oportunidad. Mira, busca a un prójimo, busca a un samaritano, busca a un hombre piadoso, busca a alguien que pueda hacer misericordia. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mí y mi pueblo y yo, y saque la cara por él. Todos están en pecado, todos han hecho lo malo, pero yo ando buscando a alguien que venga a decirme que sea misericordioso con ellos. Estoy buscando a un buen samaritano, estoy buscando a alguien que ame a su prójimo, estoy buscando a alguien que marque la diferencia. Dice, para que no lo destruya, para que yo no lo destruya. Pero fíjate lo que dice tristemente Dios. Yo no he hallado, yo no lo he hallado. ¿Sabes cómo Dios muestra su misericordia? ¿Tú crees que Dios no ha querido destruir a ciertas personas que no han conocido de Cristo haciendo todo su mal? Y como que no sientes que Dios está diciendo, yo estoy esperando que te levantes. Yo estoy esperando que vayas y tú intercedas por ellos. Estoy esperando que seas un buen samaritano, que seas un buen hombre. En la Biblia, esta es la versión de la Biblia internacional. La Biblia Reina Valera está más abajo. Dice, literalmente dice, necesito un hombre que construya un muro y que se ponga en la brecha delante de mí por la tierra. O sea, necesito a alguien que diga, Dios, ten piedad de este pueblo impío.
Necesito a alguien que se ponga en la brecha y diga, oh, un hombre golpeado. Oh, necesitamos hacer misericordia en este tiempo. Dios está molesto y está buscando a alguien que marque esa diferencia. ¿Usted cree que Dios busca en este tiempo a hombres y mujeres para que ayudemos a los necesitados? ¿Quiénes irán? Nosotros. Pero nosotros tenemos mucho trabajo. Somos gente muy atareada. Nuestros hijos en la escuela, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestros negocios. Nosotros no podemos detenernos, vamos rápido en el camino. Ya sé lo que está pensando. Ay, el pastor que a poco sí será muy misericordioso. A mí se me hace, y ya de estar relacionando, a mí se me hace que aquel día que yo me sentía solo, ni me vino a ver. Es el tiempo de que usted y yo pensemos en que la obra de Dios también está en ayudar al necesitado. ¿Alguien puede decir amén? Dios buscaba a alguien. Fíjate, de que Dios dijera, ¿sabes qué podría decir Dios? Voy a destruirlos. Voy a destruirlos porque ha sido un pueblo perverso. Pero aún así Dios dice, ando buscando a alguien que levante un muro y que se ponga a la brecha e interceda por esta bola de pecadores. Ando buscando a alguien que se levante y que se ponga a orar por sus familiares. Aquí hay una enorme diferencia. Quiero preguntarle aproximadamente, ¿cuánto tiempo cree usted que este fósforo, cuál de los dos se apagará primero? ¿El fósforo o la vela? Ya duró mucho, ¿no? La vela está prendida desde que inició la enseñanza, pero el fósforo está a punto de quemarme y está a punto de apagarse. Ya se apagó. Dios está buscando a gente como esta vela. Gente que esté velando o que esté insistiendo, o gente que esté pidiendo, o gente que esté deseando y que no cese, que se levante por no cesar, por ayudar a su prójimo. ¿Y sabe qué es lo que a muchos cristianos hacen en este tiempo? Y muchas veces hemos levantado oraciones tan express, hermano. Mira, hay gente que dice, es que no cambia mi hijo. Y hermana o hermano, ¿usted ha orado por su hijo? Sí. ¿Y cuánto tiempo ora por su hijo? Cuando me duermo un ratito y ya. O le pedí el año pasado. Dice Dios, estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que insista, alguien que esté prendido en todo momento, haciendo cumplir la obra. ¿Les suena bien el ejemplo? Fíjate lo que dice más adelante. Vamos más a la que sigue. Un ejemplo más para irnos ya. Dice la Biblia que cuando Dios le entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, antes de llegar a la tierra prometida, enviaron a uno de los principales de cada uno de las 12 tribus. Dice que existían 12 tribus de la tribu de Israel. Y mandaron a cada uno de los principales. Y dicen que cuando fueron a reconocer la tierra y regresaron, solamente 2 de ellos, uno de ellos fue Josué y otro de ellos fue Caleb,
trajeron buenas noticias y dijeron: yo creo que Dios nos entregará la tierra y no habrá ningún problema. Pero los otros 10 empezaron a hacer un murmullo en todo el pueblo y dijeron: somos como langostas, somos tan pequeñitos. Porque cuando fueron a reconocer la tierra, había gigantes enormes, había racimos de uvas enormes, todo era gigante en aquel tiempo, era tierra de gigantes en aquel lugar. Y entonces dijeron: cuando lleguemos aquí nos van a matar los gigantes. Todo el pueblo se alborotó, todo el pueblo empezó a estar en contra de Dios. Y miren lo que dice la siguiente diapositiva. En Números 14:11 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, fíjese lo que dijo Dios a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán de creer en mí, a pesar de todas las maravillas que yo he hecho de ellos? ¿Sabes qué? Dios está molesto con esa gente que anda de alborotadora. Pero mire, el problema no es eso. Véame aquí, porque siento que se está distrayendo y llevo 20 minutos predicando. Dios dice: los voy a destruir. Voy a destruir a todo este pueblo. ¿Y sabes qué? Fíjate, Dios está diciendo: los voy a destruir. Mira, pasaron, ¿cuántos años fueron que estuvieron en el desierto? Y yendo por el año 39, imagínate así, ya llegando al final, después de todo lo que pasó en Egipto, todos los años que estuvieron esclavizados, todas las pestes que hubo ahí, todos los que murieron en los 40 años y toda esa nueva generación que iba saliendo. En ese momento Dios dice: los voy a destruir. ¿Hasta cuándo voy a estar con este pueblo? ¿Se imagina usted llevar al pueblo hasta el último punto para que Dios diga: los voy a destruir? Mira lo que dice en la siguiente diapositiva. Moisés dialoga con Dios. Moisés le dice: oiga, mi señor, dele chance al pueblo, por favor. Tenga misericordia de esos 10 que empezaron a levantar a todo el pueblo en contra. Fíjate lo que dice: ahora, mi Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento. Fíjate, que un hombre le aplique la Biblia a Dios mismo. O sea, que un hombre le diga a Dios las palabras que él ha dicho. Fíjate, tú mismo has dicho que eres grande, eres lento para la ira y grande en amor, y que perdona la maldad y la rebeldía. Jamás dejas impune al culpable, sino que castiga la maldad de los padres, de los hijos, de los nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como tú lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Se necesita en este tiempo hombres y mujeres, escúchelo bien. Necesitamos, yo necesito ser, usted necesita ser. ¿Sí me está usted poniendo atención? Usted y yo necesitamos ser como Moisés. Nosotros necesitamos hablarle a las realidades que están pasando. Nosotros necesitamos hablarle a las circunstancias y decirle: Dios, ten piedad de estos. ¿Acaso estarás haciendo destrucción sobre este hombre, sobre esta ciudad? Y fíjate lo que un hombre puede hacer. Es increíble. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Dios le respondió, porque siempre que usted le pregunta a Dios y le dice a Dios algo, siempre Dios contesta a tu vida. Y Dios le respondió porque la oración de un hombre cambió la historia de un pueblo, o más bien dicho, le dio la continuidad de su historia a su pueblo. Dice en el versículo 20, esto es grandioso, esto es grandioso. Entonces el Señor le dijo: los he perdonado porque tú lo pediste. Por tus palabras los he perdonado. Porque no has sido como un cerillo que se ha prendido y se ha apagado en un momento. Porque has estado prendido más tiempo. Porque has estado ferviente. Porque has suplicado. Por eso bendeciré a tu esposo.
bendeciré a tu esposa, bendeciré a tus hijos, bendeciré tu economía, bendeciré a los que fuiste a orar por ellos, por cuanto has estado orando los días, las tardes, las noches. Yo recuerdo el testimonio de la mamá del hermano Arturo, que todos sus hijos no eran cristianos, y ella dice que todos los días oraba y lloraba y suplicaba y le decía Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, y ella cuenta su testimonio que ella era una mujer de oración ferviente. ¿Y sabe qué produjo la oración ferviente? ¿Sabe qué es lo que no producen los cerillos y qué es lo que produce una oración ferviente? Lo que dice en el versículo 20. Yo les he dado oportunidad porque tú te pusiste a pedir por ellos. ¿Y sabe qué? Es la parte que usted y yo debemos de empezar a hacer. Vámonos a saltarnos a la última, la otra ya no la vemos. Ahí la última. Para terminar, la otra es otra historia, pero creo que ya la suficiente. Alguien necesita de nosotros, alguien puede decir amén. Siempre existe un necesitado. Siempre existirá un necesitado. Pero ¿sabe qué? Siempre deben de existir hombres y mujeres como usted y yo, que debemos pararnos de nuestro camino, bajar y ver la necesidad de alguien, y si tienes, pagarle para que pueda estar bien. Y Jesús respondió al final y le dijo: ese es un verdadero prójimo. El verdadero prójimo no es el que se refugia en una iglesia cristiana, no es el que predica todos los miércoles y los domingos, no es el que ministra la alabanza como el levita. El verdadero prójimo es el que ayuda al necesitado. ¿Y sabe qué? Que allá afuera hay muchos prójimos que no tienen la paz de Dios, pero ayudan a mucha gente. Y usted y yo, como iglesia, debemos ser de los mejores prójimos, de los que realmente ayudemos al necesitado. Y que si hemos fallado en eso, pues tengamos el corazón sensible para hacerlo. Si hemos sido duros y hemos dicho, pues se lo merece. Hay necesitados, hay gente que está a punto del divorcio, que tu consejo pudiera bendecirles y librarles de una situación muy difícil. Hay gente que tiene problemas económicos, tal vez no tenga ese dinero, pero sí podrás ir con promesas de la Biblia, orar por él y profetizar por él o por ella para bendecirle. Hay personas que tienen problemas de identidad, que no saben quiénes son, se parecen a Kung Fu Panda 2, no saben quiénes son, y porque no saben quiénes son, no saben bien su misión. Pero hay gente que necesitamos nosotros hacerles saber quiénes son, cuáles son sus orígenes, qué es lo que Dios quiere para ellos, y entonces ayudaremos a un necesitado. Hay gente que le hace falta el amor, solo necesitas decirle te amo, y tal vez pudiste haber resuelto el problema, y tal vez estaba a punto de suicidarse, estaba a punto de hacer una locura, pero por alguien que llegó y le dijo, ¿sabes qué, hermano? Tú eres importante en la vida, Cristo te ama. Tal vez esas palabras hicieron que tú libraras a un hombre o una mujer de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. A veces necesitamos bajarnos de nuestro caballo cuando sentimos que somos los mejores cristianos. Y cuando yo estaba sacando este mensaje, estaba confrontado en mi espíritu, porque a veces nos ponemos en una posición de que estamos en nuestra plataforma de sacerdocio, o en nuestra plataforma de levitas, o nuestra plataforma de distinta en donde pudiéramos estar. Y a veces no hemos bajado de nuestra cabalgadura, no hemos bajado de nuestra cabalgadura y no hemos curado las heridas del necesitado. La cita que no leímos habla acerca de Moisés, cuando el hombre llamado Hur, si no mal recuerdo, y Aarón le levantaban las manos a Moisés. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo iba en derrota. Pero Moisés no pudo solo, porque se cansó y se tuvo que sentar en una piedra. Pero dice la Biblia que cuando llegó Aarón y Hur, no recuerdo cómo se llama el otro hombre,
Cuando llegaron estos dos hombres y le levantaron la mano derecha y la mano izquierda, pudieron unirse y pudieron tener victoria. Cuando lejos de aventarnos una piedra, nos podemos ayudar, esa es la mejor manera. La única manera de construir no es aventar, es levantar. Pero le dijo, no tengo ni oro ni plata. Pero le dijo, yo no sé ni qué onda con tu vida, pero trae acá tu mano, que quiero levantarte. Y cuando lo tomó de la mano, lo levantó, dice, y habiendo puesto sus pies bien firmes, dice la Biblia, entró al templo saltando. Pero alguien le ayudó, alguien le dio la patadita, alguien dijo, quiero ayudarte. Por eso es que yo le invito a que usted y yo cesemos en hacer algo bueno. Iglesia, no cesemos en hacer algo bueno. Hace un tiempo yo les decía, si somos tantos en la iglesia y si cada uno de nosotros nos comprometiéramos en la semana a traer a un familiar o una persona, de veras que las cosas fueran diferentes. Pero a veces hemos perdido el verdadero sentido de ser prójimos, de veras. A veces hemos perdido y nos hemos vuelto a veces egoístas. A veces nos hemos subido en nuestro caballo y no nos queremos bajar de ahí de nuestra cabalgadura y pensamos que ese es el reino de Dios. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente la obra de Dios no funciona en eso. Fue bien claro Jesús y le dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y después del segundo mandamiento le dijo, amarás a tu próximo. Amarás a aquel que no se apellida como tú te apellidas. Dice, hay un dicho por ahí, ¿no? Dice, primero están mis dientes y después mis parientes. O a veces le da la mano a la gente y te muerde la mano. Pero no porque alguien te haya mordido la mano ya no la extiendas. No. Sigamos creando realidades. Y creo que ese es un mensaje que quiero dejar bien grabado en nuestro espíritu. Y de veras que no lo digo con jactancia, sino lo digo en el sentido, fíjese cómo lo estoy diciendo, no lo digo en el sentido de jactancia, de que hágalo usted. Por eso el mensaje se llama hacerlo. Nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos ir a hacerlo. Yo debo de ir a hacerlo. Usted debe ir y practicarlo, porque es parte de la obra de Jesús. Es parte de la obra de Jesús. Jesús una ocasión llegó y no fue con los meros del pueblo, no fue con... Primero, en una ocasión llegó y se sentó con los pecadores. Se sentó ahí en la mesa de los pecadores. Y los demás religiosos, ¡uf! El maestro sentado en la mesa de los pecadores. Sí, porque él vino a los necesitados. Y yo me imagino que Jesús estaba sentado en la mesa de los pecadores, presumiéndoles, ¿no? Oh, no, yo vengo del linaje real. No, tú eres una basura, mano. Eres un pecador. ¿Tú crees que Jesús estaba haciendo esa obra en ese momento? Jesús estaba discerniendo sus necesidades y le dijo, tú has sido así toda tu vida, pero de cierto te digo que si creyeres el día de hoy, serás salvo. Y Jesús le estaba diciendo, yo no he venido al sano, sino he venido al enfermo, no he venido a esto. Y Jesús les estaba diciendo a ellos, y estaba compartiendo en ese momento. Y la fama de Jesús corría rápidamente, porque hacía la obra de su Padre. Puede inclinar su rostro ahí donde está, por favor. Papá, aquí estamos. Y creo que es un mensaje que nos confronta y nos enseña realidades. Y que como hijos de Dios tenemos que cada día, Señor, ser las personas que manifiesten esa gracia. Padre, enséñanos a bajar de nuestro caballo en el tiempo necesario. Enséñanos a detenernos y a curar heridas. Enséñanos, Señor, a aprender de tu palabra. Ayúdanos a ser como el samaritano. Ayúdanos a ser como Moisés cuando pidió e intercedió por el pueblo y a causa de haber pedido, el pueblo fue perdonado. Queremos ser los buenos samaritanos en este momento. No queremos ser salvos por nuestras obras, claro que no podemos ser salvos por nuestras obras. Pero sí necesitamos ayudar al necesitado. Sí necesitamos tomarnos el tiempo para bendecir, para curar las heridas, para aventarle el brazo a alguien, para construirle lo que tiene deshecho, para animarlo, para profetizarle si tiene un problema o una circunstancia. Enséñanos a esperarnos, a detenernos, a curar con paciencia,
a dedicarnos a subirlos a nuestro carro. Quiere decir a subirlos, a hacer propio el dolor, a hacer propia la circunstancia y bendecir al necesitado. Padre, ayúdanos para que seamos cada día los mejores como tus hijos y tengamos este consejo en nuestro espíritu, y este consejo, Señor, hable cada día a nuestra persona. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Cómo se